El maestro dijo a sus discípulos: no crean que he venido a acabar con la ley o los profetas, no he venido sino a darle plenitud. Les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última pequeña letra de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos y enseñe a los demás así, será el menor en el reino de Dios. Pero el que cumpla la ley de Dios y la enseñe tal como Dios la propuso, será grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. La ley de Dios es perfecta y siempre piensa en las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 23 de marzo, año 2022. La ley de Dios es perfecta. Vamos a concentrarnos en esa llamada de Dios en este día, a pensar en algo que se llama la ley de Dios y que está allí en la Santa Biblia, en el contexto de unos libros que se llaman en la Biblia el Pentateuco, o según el canon judío, se llama el libro de la ley o la Torá. Y allí encabezan esos 5 primeros libros, son como la cabeza, la dirección de todos los 73 libros que tiene una Santa Biblia y como que constituye todo el campo de la revelación. Entonces son 5 libritos que trae la Santa Biblia, que los conocemos como el Pentateuco, el libro de la ley, la Torá, según el mundo judío. Y los 5 libritos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Tienen un fin, y el fin es exponer cómo Dios escogió un pueblo que se llama Israel y lo formó para la venida de su Hijo Jesucristo, de manera que en realidad Jesucristo aparece a través de todos los misterios de ese pueblo escogido. Entonces tenemos 5 libros que nos hablan de la ley. El Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, a partir del verso 17, nos propone pensar en la ley de Dios. ¿Y cuál es el sentir de Jesucristo cuando educa a los apóstoles, a los discípulos, a sus seguidores? No crean que he venido a terminar la ley, sino a darle plenitud. Es el primer consejo con respecto a la ley de Dios. Jesucristo no acabó con la ley que ya existía, le dio plenitud, le dio orden, orientó esa ley hacia la caridad, la bondad y la misericordia. Segundo, el segundo consejo que da el maestro de los maestros es: ninguna persona enseñe. Desde el punto de vista católico, ninguna persona enseña a los demás la ley equivocada de Dios. No se invente leyes. No le diga a los demás usted está condenado. No le diga usted se va para el infierno. Que es que ni siquiera Jesucristo dijo eso. Entonces no se ha atrevido, no diga cosas que no están escritas en la Biblia. La ley, este texto de hoy es bien interesante para corregirnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe. No creer que nosotros tenemos autoridad para decirle a las personas o exagerar la ley o quitarle el peso a la ley, que son las 2 recomendaciones que da Jesucristo. El autor de esa ley del Pentateuco, según la literatura bíblica, es Moisés, profeta y organizador del pueblo de Israel, que aparece en el siglo XV-XIII a.C., y aparece allí con la ley de Dios en el Pentateuco, y el mismo Jesús habla del libro de Moisés. Cuando habla con los judíos, él habla del libro de Moisés. También le dice a los judíos la ley de Moisés, atribuye a Moisés los preceptos del Pentateuco
Y les dice, Moisés les enseñó eso a ustedes porque ustedes son personas muy tercas y no quieren entender. Entonces estamos ubicados ante 5 libritos que nos hablan de la ley de Dios y cómo es de importante aprender que la ley de Dios tiene que ser perfecta, llena de caridad, llena de justicia, llena de bondad, llena de misericordia. Aprender que la ley de Dios no está hecha para condenar a ninguna persona. Así es que cuando algunos viejitos judíos le dijeron al maestro, esa mujer hay que lapidarla porque cometió un pecado gravísimo contra el 6.º mandamiento, el Hijo de Dios le va a contestar, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Yo creo que esa frase nos sirve hoy para nuestra reflexión personal. ¿Cuántas personas tendrán que decirse a sí mismo esa frase? ¿Será que yo estoy limpio para poder estar juzgando a las demás personas? La ley comienza a ser soporte de la vida en una comunidad. Por ejemplo, la iglesia católica, la pastoral, el mundo de las parroquias, los grupos, los movimientos, las comunidades cine, todo lo que circunda en torno a la iglesia tiene que tener como la impronta de la ley de Dios. Es como una pieza clave fundamental, la ley de Dios en la vida de una comunidad. En la medida en que se aceptan los presupuestos de la ley de Dios y entendemos que la ley de Dios es muy importante para la vida social y para la vida de la iglesia, entonces entendemos que la ley me permite reconocer los derechos de los demás, el cumplimiento de mis deberes como católico, como cristiano y como bautizado, derechos y deberes, y me abre espacio para entrar en comunión con los demás. Me limita, mire que la ley también es importante, respetar la ley de Dios porque es importante, porque me limita. ¿Qué es eso? Me limita los caprichos y desórdenes de mi personalidad. Es decir, me permite no abusar de la nobleza, de la humildad y la sencillez de las demás personas. Entonces yo no puedo enseñar una religión reglamentaria como pegada en la ley, fundamentalista. Eso no existe. Ni siquiera Jesucristo condenó ni siquiera a una sola persona. La pregunta sería, ¿por qué hay gente condenando a los demás o juzgando a los demás o señalando con el dedo a los demás? Eso es grave. ¿Por qué? Porque no está, es que no, ni siquiera es palabra de Dios. La ley de Dios es perfecta y es luz para el alma. Aprendamos a repetir esa frase. La ley de Dios es perfecta y es luz para el alma. El Papa Francisco enseña que la ley tiene que ser como un pedagogo. Esa palabra es genialísima del Papa Francisco, pedagogo. ¿Y quién es el pedagogo? Según la cultura judía, que San Pablo lo cita en su carta a los Gálatas y habla de los pedagogos. ¿Y quiénes son los pedagogos? No es el profesor que regaña, sino es el que acompaña, es el maestro, el pedagogo. Como decir, fue educado a los pies de Gamaliel, el pedagogo, es el que le da la mano, lo acompaña, lleva a la persona, está escuchando a la persona. Esa es la ley, es el pedagogo. Es decir, cada vez que uno necesite evaluarse, corregirse, perfeccionarse, entonces ve la ley de Dios no como que lo estén acusando a usted, sino como el pedagogo, dice el Papa, y allí se refiere el Papa al apóstol San Pablo, cuando habla de la ley de Dios y habla de la Torá, el apóstol de los gentiles, y va a decir que la Torá, la ley que ha sido después de la elección de Abraham, el otro acto grandísimo de la historia de la salvación en esos primeros 5 libros de una Biblia fue la ley, es decir, fijar el camino para seguir adelante. Uno tiene que entender que la ley de Dios fija el camino para ir hacia adelante. La ley de Dios es perfecta y es luz para el alma.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,